¿A qué se deben que tus proyectos fallen hoy en día? ¿Se debe a esa oscuridad producto de no tener habilidades técnicas o habilidades blandas, de acuerdo a este triángulo de talentos? Pues déjame decirte que no. Hoy vamos a aprender sobre los 10 roles que el PM o el Project Manager debe de tener de acuerdo al framework de trabajo de Meisberg para un liderazgo real. Estos 10 roles están divididos en 3 grandes grupos. El interpersonal, cómo nos relacionamos con las personas y con nosotros mismos. El de información, cómo recibimos información. Y el último, el de decisión, cómo estamos tomando decisiones. Entonces, quédate en este video para que aprendas un poco más sobre liderazgo, sobre PM. Yo soy Alan Valencia y para mí es un gusto estar aquí. Vamos con el video. Arrancamos con este análisis. Vamos a ver cómo el modelo de Meisberg define el verdadero liderazgo en proyectos. La pregunta era, ¿por qué los proyectos fallan? ¿Por qué tus proyectos están fallando hoy en día? ¿Se debe a que el PM solo planifica? Es probable que algunos solamente estén planificando sin preocuparse de que estamos trabajando con personas, donde los recursos es lo más valioso que podemos tener hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? No negocia, no lidera, no innova. Está incompleto. De los roles que debería tener de acuerdo a Meisberg, solamente tal vez está cumpliendo unos 3. ¿Qué es lo que generalmente nos concentramos cuando trabajamos con los PMs? Entonces no necesita solamente dominar 3, necesita realmente dominar 10 en esos 3 grandes grupos que les he hablado y que les voy a ir desglosando en este momento. Entonces, ¿cuáles son esos 3 grupos? Como lo había mencionado en el intro, tenemos los interpersonales, tenemos los de información y los de toma de decisiones. 3 roles en cada uno de ellos. El primero, y muy importante, ¿cómo te estás relacionando? Nunca hay que olvidarnos que nosotros trabajamos con personas. El recurso más valioso que tenemos es el recurso humano. Por favor, no te olvides de eso nunca. Entonces, obviamente hay que desarrollar 3 roles en relación a cómo te relacionas. Vale la redundancia, ¿no? De ahí tenemos los de información. ¿Cómo estás procesando la información? ¿Qué perspectiva estás tomando frente a cada una de los datos o la información que viene a tu mano? Luego, decisiones. En las decisiones, ¿cómo estás tomando decisiones? Y aquí tenemos 4 roles, es decir, tenemos 3 en el interpersonal, 3 en de información y 4 roles en el de toma de decisión, que vamos a ir desglosando. ¿Cuál de ellos son los más importantes? Pues yo diría que todos son importantes. Por eso los voy a marcar todos en este momento. Yo considero en este punto que es importante hacer una reflexión. En este video vas a aprender no solamente de estos 10 roles de acuerdo al framework de Meisberg, sino que vas a tener una plantilla para hacer un checklist para que puedas hacer una evaluación de ti mismo si estás trabajando como director de proyecto o si estás trabajando con alguien, puedas evaluar a tus PM. Continuemos con el video. Primera categoría, interpersonal. El figurehead es la cara visible que aporta autoridad. No es alguien que solo planifica. Luego está el líder. Inspira confianza real y construye la cultura del equipo. No se limita a repartir tareas. Y el enlace teje redes externas vitales. Evita que el equipo se quede aislado en su propia burbuja. Estos grupos están divididos de la siguiente manera. Tenemos 3 roles dentro de las relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con los demás. Está el primero, que lo que quiere decir que es la figura visible, quien da la cara, quien se hace responsable. Entonces, no es solamente planear, como está en la X ahí, sino que realmente tienes que estar presente, tienes que ser esa cara en el proyecto, hacerte responsable. El primero que tiene que decidir qué hacer con su equipo, como es el tema de la promoción o el regaño, eres tú. Porque tú eres ese que debe hacer frente a cualquier decisión que se haya tomado en tu equipo de trabajo. Entonces, aquí va a intervenir la ceremonia con autoridad, los comunicados oficiales y la representación. Eres la cara visible del proyecto y por ende debes hacerte responsable. Entonces, no es solamente planificar. El siguiente, obviamente, necesitas liderazgo.
necesitas inspirar confianza, necesitas desarrollar a tu equipo, promover a tu equipo, capacitar a tu equipo, tener cultura de proyecto, comportamiento. Hoy en día, sobre todo en la versión 8 del PMBOK, la nueva guía de proyectos, de acuerdo al estándar internacional, se promueve mucho el liderazgo de servicio, pero también el desarrollo de tu equipo. Ojo con eso, no es solamente asignar tareas, que es lo que en la mayoría nos equivocamos. Pensamos que como somos líderes, nos corresponde solamente decir tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacerlo de allá, y realmente no es así. Y el último, que se llama liaison, conectas redes. El capital social que en uno de mis videos yo te hablo acerca de las palancas de poder. Ese capital social que debes de ir creando no cuando estás desarrollando un proyecto, sino antes de desarrollar un proyecto. Lo vas cultivando, lo vas conectando. Entonces, aquí tienes una red de contactos, tienes stakeholders, managers, tienes alianzas externas. Entonces, no es solamente tu equipo de trabajo el que interviene en todo esto. No es solamente eso, sino que todas las personas que están alrededor de tu proyecto. Por eso es que se llaman interesados y no solamente beneficiarios. Pasamos a la categoría 2, procesamiento informacional. Son 3 roles clave para manejar la información estratégicamente. El monitor siempre está alerta. Capta esas señales débiles en los pasillos, yendo mucho más allá de leer reportes. El diseminador traduce mensajes para darles claridad extrema. Ojo, no es un simple reenviador de correos. Y el portavoz defiende el proyecto hacia afuera. No se queda esperando a que hable la alta dirección. Luego tenemos el segundo grupo que es de información. Aparece el monitor. Por un lado, eres el que escuchas, tienes observación activa, pasillos, los datos reales, señales débiles, tienes que estar alerta a todo. No solamente es leer reportes. Hay algo que me gusta mucho en el tema de los nuevos principios enmarcados en esta versión 8 y es el de estar siempre presente en los proyectos y en todo lo que rodea el proyecto. El segundo grupo es el que cumple con un rol principal que es la traducción de información. Adaptas el mensaje de acuerdo a la audiencia, es claridad extrema. La comunicación depende de a quién se la hagas, con quién. Hay una técnica muy utilizada en proyectos que se llama rapport, que es ponerte en los zapatos de la otra persona para estar a esa misma empatía, a esa misma frecuencia de comunicación para que te puedan entender. Entonces si alguien habla con una voz o un tono alto, tú también deberías hablar con un tono alto para que puedan hacer resonancia. Entonces no es solamente envío la información y listo, sino es acoplar esa información para cada una de las personas, un mensaje personalizado, en otras palabras. Y el último es también saber hablar por proyecto. Defensa pública, representación externa, un poco de darle no solamente la dirección, sino que la representación que necesita el proyecto. Como vimos en el primer grupo, necesitas ser la cara visible de ese proyecto, defenderlo a muerte, empoderarte de que es tu proyecto. Entonces, ¿cuándo falla la comunicación? Cuando preguntan por responsabilidades y simplemente no asumes esa responsabilidad. Entonces, eres la voz autorizada del proyecto, por lo tanto debes ser responsable y empoderarte de tu proyecto. Pase lo que pase, debes de defenderlo. Llegamos a la categoría 3, toma de decisiones. Esta es, sin duda, la pieza más crítica del rompecabezas. El emprendedor busca siempre la innovación continua. Jamás se conforma con seguir ciegamente el plan inicial. Frente a una crisis, el manejador de disturbios responde rápido, con planes B y C, sin poner excusas. El asignador de recursos prioriza estratégicamente para lograr el mayor impacto posible, huyendo de repartir todo por igual. Y por último, el negociador consigue acuerdos creativamente con todos. Definitivamente no está ahí solo para recibir órdenes. Y el último es de decisión, que es cómo tomas decisiones. Entonces ahí no solamente es seguir el plan, no solamente fijarte en que así son las cosas y así deben de ser, sino que tener un criterio común, tener un criterio propio,
Poder innovar, poder proponer mejoras, buscar cambios, no esperar solamente órdenes es lo que hace la diferencia. Y aquí quiero contarles una pequeña experiencia. Hace algunos días tuve una conversación con alguien de mi equipo y justamente se dio eso, ¿no? Esta persona me discutía de que de esa forma estaba el formato y que pedía y eso era lo que teníamos que cumplir. Entonces, a pesar de que esa no era la realidad del momento, sino que de hace algunos años atrás. Entonces, no debemos seguir una estructura rígida que no permita esa adaptación al cambio, sino que esto realmente, esta forma de liderazgo o este rol en particular, tiene que permitirte innovar, tiene que permitirte buscar soluciones. Entonces, quería contarles esa experiencia relacionada justamente a este punto. Luego tenemos el siguiente punto, que es cómo actúas en crisis. Creo que nosotros aprendemos a conocer a las personas realmente en las crisis. Ahí es cuando realmente conocemos a las personas. Hay un dicho, no sé si cuánta verdad sea, pero tú realmente conoces, sobre todo cuando terminas una relación, conoces a tu pareja o conoces a la persona que has estado cuando se termina la relación, cómo se comporta ante ese momento. O lo mismo pasa en una situación complicada. Tú realmente ahí es donde puedes conocer a las personas de cómo realmente son. Entonces, es importante que desarrolles este liderazgo, no solamente decir no estaba en el plan, sino que tratar de actuar de manera correcta en una crisis, dar una respuesta rápida, idear un B, un plan C o el que se tenga que dar para encontrar la solución a ese problema en el proyecto. Entonces es una adaptación real, por eso que es un rol que tienes que desarrollar. El siguiente es el distribuidor de recursos, pero no es tanto una asignación por igual que a ti te corresponde esto, a ti lo de acá, sino más bien es priorizar conscientemente de acuerdo al talento de cada uno de los integrantes de tu equipo, porque tú vas a desarrollar tu equipo y en ese desarrollo vas a conocerlo y obviamente vas a saber quién es mejor para cada una de las tareas. Entonces no sé si hace algún tiempo había una imagen que voy a tratar de buscarla para ponerla en postproducción, en el cual no puedes evaluar a las personas de la misma manera. Si tienes animales, digamos hablando así del ejemplo, y quieres hacerlos competir, de acuerdo a este ejemplo, no va a ser la misma competencia por su forma, ¿no? Si es un pez y está en un campo, no va a correr igual que una liebre. No sé si me hago entender. Media rara la comparación, pero bueno, en sí lo que quería decirles es que debemos hacer una priorización consciente, debemos ver el tema de las decisiones difíciles, priorizar a quién le corresponde cada una de la actividad. Y la última, que esa ya la hemos hablado bastante, creo que de una u otra manera siempre la terminamos desarrollando, es ser negociador. No solamente recibir órdenes o dar órdenes, sino tratar de conseguir un sí, hablar con los interesados, hablar con el equipo, ser creativos a la hora de comunicar. Hoy en día es muy importante la comunicación. Si no comunicamos, estamos realmente perdidos. Y como les había dicho, tenemos aquí un pequeño checklist para que puedas evaluarte y también evaluar a tu PM si eres parte de un equipo. Y con esto la intención es que podamos mejorar, podamos crecer. Entonces en este checklist, si ustedes ven, trata de evaluar si domina cada uno de estos 10 roles, cuántos roles tienes. Entonces si tienes 8, el PM es excelente. Si tiene entre 6 y 7, es competente, pero necesita mejorar. Pero si tienes 5 o menos, está en riesgo el proyecto. Porque es una persona tal vez muy rígida, es una persona que no está cumpliendo con alguno de los roles que vimos, negociador, que aprenda a distribuir, que aprenda a poner el pecho a las balas, que desarrolle su equipo, entre otros, ¿no? Entonces es importante que ustedes se autoevalúen y traten de mejorar. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál es el impacto antes? Es decir, si tú o tu PM no tiene estos 10 roles, el equipo va a estar desmotivado, los stakeholders o interesados insatisfechos, los cambios van a ser igual a caos, por más que tengas una matriz de control de cambio va a volverse un problema, las decisiones van a ser lentas, no van a ser rápidas, el proyecto va a estar en riesgo. Pero con los 10 roles dominados vas a tener un equipo más alineado, vas a tener un equipo más desarrollado,
los stakeholders posiblemente más comprometidos, más entendidos en lo que estás haciendo. Los cambios, en vez de verse como un peligro, van a verse como una oportunidad. Las decisiones rápidas, no como en el otro caso que van a ser lentas. Y el proyecto es muy probable que se determine como exitoso. Entonces, ¿cómo vas a implementar estos 10 roles? Primero, yo creo que es importante evaluar, hacer el checklist de cuántos roles yo estoy dominando. Segundo, hacer un plan para ir de manera progresiva, ir mejorando de acuerdo a lo que me está faltando, ¿no? Y tercero, implementar ese plan. Ir desarrollando estas habilidades que yo siempre digo, nosotros tenemos el carácter y el temperamento. El temperamento es con lo que nacemos y posiblemente no lo podemos cambiar, pero el carácter lo desarrollamos. Y aquí hay que desarrollar este carácter de liderazgo, de líder, y este líder debe tener esos 10 roles que hemos nombrado al principio. Entonces, realmente el liderazgo debe de transformar, debes dominar estos 10 roles de acuerdo a Mindsberg, porque tu proyecto al final depende de ti. Si les ha gustado este video, yo les invito a suscribirse a este canal, a darle like, a comentar si tienes alguna duda, si quieres alguna estrategia específica sobre alguno de estos roles, porque eso va a hacer la diferencia. Si crees que ser Project Manager es solamente hacer cronogramas en Excel y perseguir a tu equipo por todos lados, estás gestionando realmente a ciegas. Henry Mindsberg demostró que los líderes de verdad dominan estos 10 roles. Pensemos en esto. Si el éxito exige dominar 10 roles, ¿cuántos proyectos están en riesgo de fracasar hoy mismo?